vamos a encontrar que no existe ninguna prohibición para que el presidente Nayib Bukele pueda inscribirse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones y correr como tal. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en la entrevista a AM, habló sobre el anuncio del presidente Bukele de participar en las próximas elecciones presidenciales y agregó que no existe ninguna prohibición para la reelección. El anuncio que hizo el presidente anoche develó ya pues, la intención de correr como candidato para las próximas elecciones presidenciales. Con eso se termina una etapa de morbo, de especulaciones que estuvieron circulando antes de que él expresara la decisión de correr como candidato, y a partir de ese momento pues empiezan a definirse ya cuáles son las posiciones que se van a dar en el ámbito nacional y fuera del país, porque desde luego hay toda una campaña contra esta posibilidad de reelección, utilizando argumentos que definitivamente no tienen ningún asidero constitucional. Y quiero dejarlo claro porque si una de las cosas que me ha caracterizado durante toda mi vida como profesional del derecho, como luchador social y ahora con esta investidura que tengo es velar por el estricto respeto a la Constitución. Y si hacemos una lectura del artículo 152 de la Constitución, vamos a encontrar que no existe ninguna prohibición para que el presidente Nayib Bukele pueda inscribirse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones y correr como tal, porque el artículo 152 es clarísimo en establecer cuáles son las prohibiciones para que una persona que ejerce la presidencia pueda presentarse como candidato. Y son dos las condiciones. Una dice que no haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior? Pues el que terminó con el mandato de Sánchez Serén. Y otra dice que no haya ejercido la presidencia en los últimos 6 meses previos al nuevo periodo, o sea, del 1 de junio del 2024 en adelante. Ninguna de esas dos condiciones pueden afectar la candidatura del presidente si él decide no ejercer la presidencia como mínimo 6 meses antes del 1 de junio del 2024. Entonces, si él ya decidió que se va a presentar como candidato, sin ninguna duda, 6 meses antes del 1 de junio, o sea, el 1 de diciembre del próximo año, del 2023, tiene que dejar de ejercer la presidencia. Es decir, uno deja de ejercer un cargo por dos razones, o porque pide licencia o porque renuncia. Son las dos opciones que él tiene. En cuanto al periodo inmediato anterior, que es donde se ha generado una interpretación tendenciosa que dio la Sala de lo Constitucional electa del 2009 al 2018, fue la que generó todo este entuerto. Porque esa sala dijo que el periodo inmediato anterior debería entenderse que eran 10 años para poder presentarse una persona como candidato a la presidencia si ha ejercido la presidencia. Y tenía un sentido, y este es el problema cuando se aplica la justicia de manera selectiva o de manera facciosa. Esa sala tenía una animadversión contra el presidente Mauricio Funes. Es decir, todos conocemos las batallas que se dieron entre ambas entidades, la presidencia de Mauricio Funes y la sala del 2009-2018, y ellos, en un afán de impedir que Mauricio Funes se pudiera presentar en el periodo en el que se presentó Nayib Bukele, que era en el 2019, dijeron que tenía que esperar 10 años para poder presentarse una persona que ha ejercido la presidencia. Ya se había presentado el presidente Tony Saca en las elecciones de 2014, esperando 5 años, que es lo que normalmente decían los constituyentes que había que esperar. Pero lo que ha venido a hacer la sala actual es corregir la errónea y tendenciosa interpretación de la sentencia 163-2013 de la sala del 2009, porque dice que no hay que esperar ni 5 años ni 10 años para presentarse. ¿Por qué? Porque como está redactado el artículo 152 actualmente, la persona que ejerce la presidencia puede presentarse un periodo siguiente si deja de ejercerlo durante los 6 meses anteriores al inicio del ejercicio siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que en El Salvador lo que la Constitución prohíbe es la reelección indefinida y limita a 2 periodos la posibilidad de reelegirse. Por eso ellos insisten en 10 años. Dice, una persona puede ejercer el cargo durante 10 años continuos, siempre y cuando
cumpla los requisitos del 152. De tal suerte pues que ahora se abre un periodo de información y de educación a la ciudadanía para evitar que se siga difundiendo esta falsa interpretación que hizo la Constitución, la Sala del 2009-2018, y podamos ver que el presidente Bukele, si se presenta como candidato y cumple todos los requisitos legales, empezando por inscribirse como candidato en un partido político para que sea electo en las elecciones internas del partido, y luego que el Tribunal Supremo Electoral lo inscriba si llena los requisitos constitucionales, y luego que sea el pueblo el que decida si lo reelige o no. Y que está muy discutida todo su accionar a lo largo de esos años, vicepresidente. Bueno, entre las cosas que la sala hizo y que ahora se cuestionan si la sala actual las hace, era, primero, dicen que no se puede reformar cláusulas pétreas. Los críticos de la sala actual la señalan como una sala que está modificando la Constitución, interpretando cláusulas pétreas. Creo que quien empezó esa línea jurisprudencial es justamente la sala del 2009, cuando interpretó el artículo 85 de la Constitución, habilitando las candidaturas no partidarias. Y con esa interpretación permitió que tuviésemos ya un diputado no partidario. O sea, una cláusula más pétrea que el artículo 85, que define el sistema político salvadoreño, no puede haber. Sin embargo, los que ahora critican a la sala callaron en su oportunidad y llaman a esta sala la sala impuesta, la sala que no reúne los requisitos constitucionales de sus miembros para poder estar en el cargo. Yo solo quisiera recordarles que esa sala del 2009 fue impuesta por un acuerdo entre el FMLN y Arena, mediado por el entonces presidente Mauricio Funes, y se eligieron magistrados que no estaban en ninguna lista. Y el magistrado Rodolfo González y el magistrado Belarmino Jaime fueron impuestos en esa negociación, y nadie de los que ahora critican esta sala salió a decir que era una sala usurpadora o que era una sala impuesta. Yo creo que cuando vayamos avanzando en la campaña y se vayan exponiendo estos argumentos, se va a ir develando la verdad histórica, la verdad constitucional, que por años se nos ha venido ocultando y manejando de manera interesada por algunos grupos. Siempre sale la verdad a la luz. Es que lo hemos dicho siempre, la mentira tienes piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Nos pueden engañar durante algún tiempo corto, pero no nos pueden engañar todo el tiempo. Y puede engañar una porción de la población, pero no puede engañar a toda la población. La verdad siempre va a salir. Y yo creo que lo que el pueblo esperaba y lo que el presidente le ha cumplido al pueblo, de decir, no lo voy a dejar, porque ustedes no me dejaron solo cuando yo pedí que me acompañaran. Cuando él estaba en el peor momento de la vida política de un político, cuando quedó sin partido y tuvo que recurrir a su movimiento Nuevas Ideas para poder competir en elecciones. Y recordemos que todos los procesos, procedimientos, juicios, campañas que se hicieron en su contra para impedir que él se inscribiera como candidato para las elecciones del 2019 se fueron superando paso a paso, porque tenía el respaldo del pueblo, y el pueblo se había expresado con más de 200.000 firmas para que Nuevas Ideas se convirtiera en partido político. Una cosa histórica, inédita. Ningún partido en toda la historia podía recoger 200.000 firmas en 3 días. Y se hizo. ¿Por qué? Porque el pueblo se volcó. Aquí lo que la gente no entiende, estos grupos pequeños, minoritarios, y que vale la pena decir, porque como demócrata yo creo que en la democracia las minorías tienen derecho, y tienen derecho a expresarse y hay que respetárselas. Pero las decisiones las toma la mayoría. Y aquí la mayoría del pueblo ya tomó una decisión, y por eso es que ahora el presidente, haciendo eco a ese llamado de la población, cumpliendo los preceptos constitucionales, decide hacer ese anuncio anoche que nos ha llenado a todos de alegría de saber que puede haber un próximo periodo para que se puedan seguir cumpliendo las buenas obras que hasta hoy se hacen, y que no solo las reconoce nuestro pueblo, son reconocidas a nivel mundial. El liderazgo, la presencia del presidente Bukele trasciende nuestras fronteras, y las naciones, los pueblos, los gobiernos de otros países no van a venir a hacer ese reconocimiento si no hay una base de sustentación para garantizar ese liderazgo del presidente Bukele. Van a salir voces de algunos abogados constitucionalistas, que se hacen llamar constitucionalistas, y a los cuales yo los emplazo, además les lanzo un reto para que tengamos un debate estrictamente constitucional
para ver si hay un mínimo de violación a la Constitución en esta candidatura que el presidente Bukele ha anunciado que se va a inscribir para correr a la presidencia. Yo los reto. Es más, les propongo de que traigamos constitucionalistas internacionales para que puedan emitir también su juicio, porque de lo que se trata es de darle al pueblo no solo esa legitimidad que de origen tiene por la soberanía que ejerce, sino la legalidad con la que se va a actuar. Esta candidatura al presidente Bukele yo la he estado estudiando a fondo y no solo tiene esa legitimidad de origen de nacer de una voluntad soberana del pueblo que se expresa en las elecciones, porque si el pueblo decide que él no se va a elegir, el día de las elecciones de febrero del 2024 simplemente no le dé el apoyo. Pero además de esa legitimidad está el marco de la legalidad que cuenta y que es importante. Entonces yo creo pues que en la medida que la campaña vaya desarrollándose, vamos a tener la oportunidad de ir desmontando cada uno de esos falsos argumentos para dejarle claro al pueblo de que su opción por la reelección del presidente Bukele está enmarcada dentro de un Estado constitucional de derecho. ¿Quiénes son las voces más críticas contra el presidente, contra este gobierno, contra las políticas que se están implementando? Vamos a ver que son aquellos que se beneficiaban de la situación anterior, de lo que yo he dicho en muchas ocasiones, el ancien régime, o sea, el sistema anterior de corrupción, de arreglos, de asesinatos, de medias verdades en las cuales muchos se lucraban. Instituciones académicas que recibían grandes subsidios y grandes contratos que se les han parado y son de las voces más críticas. Estos grupos de ONGs que ahora claman por libertad de expresión, por derechos humanos, que no se están violando a la población como tal, y que ellos lo están haciendo como parte de una campaña para seguir gestionando fondos y para poder tener un discurso crítico que les haga y les dé legitimidad ante esa comunidad de financistas internacionales. Yo creo que en este momento, y por eso el presidente insiste, es si vamos por este camino y vamos a seguir trabajando, no le vamos a hacer ni eco, ni vamos a seguir esos consejos, esas asesorías, esas recetas que en el pasado nos vinieron dando y que ninguna funcionó. Ahora nosotros estamos elaborando nuestras propias recetas y yo se lo dije al secretario general de Naciones Unidas cuando le presenté el Plan Control Territorial y la disposición de nuestro gobierno de compartirlo con otros estados y con otros gobiernos que están padeciendo la misma situación, porque este es un producto hecho en El Salvador por salvadoreños y está dando resultado y ya lo están viendo otros países. Yo he tenido llamadas de varios países del continente pidiéndonos que compartamos esta forma de hacer y de implementar las medidas de seguridad. Y el presidente está de acuerdo en que lo podamos hacer con la solidaridad con la que nos caracterizamos de apoyar a otras naciones, que no solo en el tema de seguridad, lo demostramos durante la pandemia, durante algunas crisis de efectos naturales como los huracanes que se han dado en los años anteriores y que El Salvador siempre ha estado presto a colaborar con países vecinos. Entonces yo creo que el ejemplo va calando y por eso es que la aceptación del presidente Bukele trasciende las fronteras nacionales. No solo es el 95% de salvadoreños los que aprueban la gestión, sino que si hacemos una medición a nivel continental y a nivel mundial, el posicionamiento del presidente Bukele es absolutamente indiscutible. Así que si vamos por el buen camino, ¿por qué vamos a torcerlo? Que por primera vez tenemos un presidente que toma decisiones en favor del pueblo y no de grupos de interés, no de los poderes fácticos, ni mucho menos a la raíz de un pacto corrupto con otras fuerzas políticas. Y eso es lo que ha causado estupor en algunos sectores que estaban acostumbrados en la última presidencia que tuvimos a que no hubiera presidente, un presidente que no tomaba decisiones. Ahora, cuando hay un presidente que asume con su talante de estadista ese reto y va tomando las decisiones y va siguiendo esa ruta en favor de los intereses del pueblo, estas voces disonantes, retardatarias, que estaban acostumbradas a vivir en el statu quo, son las que están saliendo ahora a criticar. Pero el pueblo está apoyando al presidente, a su gobierno y en este momento a su gabinete de seguridad que está devolviendo la paz y la libertad a las comunidades. Síguenos en Mágico TV, activa la campanita de notificaciones y entérate del acontecer político del país.